Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad espero que tengan un excelente fin de semana y que estén preparando su corazón para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, el único, escúcheme, el único motivo de la Navidad. No hay otro motivo. Cristo es la Navidad y tenemos que enfocarnos en lo que Él hizo en su obra poderosa. Espero que este mes, hermanos, antes de que termine, nosotros podamos reflexionar y tomar buenas decisiones para bien de nuestra vida de aquí en adelante. Mire que nuestra entrega al Señor sea mayor día con día, que nuestra pasión para obedecer sea plena, en verdad, sin medida, al contrario, que nos entreguemos de lleno, que vivamos dando testimonio del amor y poder de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios realmente hace y puede hacer sobre nuestras vidas en ese aspecto. Esta noche vamos a meditar en dos pasajes del libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Pero antes de entrar a ellos, vamos a tocar algunos aspectos para poder llegar y llegando para que entendamos la importancia de lo que Dios dice en estos pasajes. Fíjese que aquí Israel estaba a punto de ser liberado del cautiverio babilónico y tenía que regresar por el desierto a su lugar de origen. Y Dios les da indicaciones y palabras de aliento, ya que la travesía sería larga, hermanos, pero Él les guiaría por ese desierto. Y nuestro devocional de esta noche lo hemos titulado Definitivamente vivir en el pasado es no creer en el poder de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que vive todavía atada al pasado, no ha entendido lo que es en Dios, no ha entendido la obra de Dios y viven siempre marginados, atormentados por el pasado, cuando es algo que Dios ya perdonó, ya olvidó, ya sepultó. Y voy a ir llevándote por esos pasajes para que te des cuenta lo plenamente libres que somos, pero mucha gente parece que no quiere vivir libre y quiere vivir atado a ese pasado cuando ya es como estar reviviendo muertos, hermanos, la verdad, como estar reviviendo un cadáver que tiene días en ese aspecto. Todos en cierta forma, mis queridos hermanos, hemos tenido que pasar o hemos tenido un pasado que pues nos ha marcado, pero debemos de aprender de ese pasado y sobre todo a dejar el pasado donde pertenece y dónde es el pasado, prácticamente. Mire, vivir atados a un pasado jamás nos dejará vivir libres en Dios. Siempre estarás recordando las cosas que te causan dolor, las cuales si leyéramos la Biblia, nos daríamos cuenta de que Dios no solo las perdonó, las olvidó y las sepultó en lo más profundo del mar. Dios sacó a Israel de Egipto en el primer éxodo e hizo que se ahogaran, fíjese, el ejército enemigo, los egipcios, si te das cuenta. Pero ahora haría un milagro aún mayor. Por lo tanto, olvidando las cosas pasadas, le dice Dios, Israel debía conocer que Dios haría una cosa nueva en sus vidas. Si entendiéramos el actuar de Dios en nuestras vidas, solamente el hecho de entender la misericordia que nos da cada mañana, su gracia, las cosas fueran distintas. Y la manera que Él hace nuevo todas las cosas, que Él restaura, que Él cambia, todo. Pasaríamos más tiempo, hermanos, de verdad, cambiando y agradeciendo por lo que ya ha hecho y no cargando nuestro pasado, el cual ya quedó sepultado. Usted debe entender esta parte. Ahora, antes de ver estos pasajes, quiero llevarte al libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, donde nos habla de la compasión que Dios muestra hacia Israel. Inicia aquí con una pregunta muy buena, hermanos, que yo creo que tenemos que considerar y en cierta forma, pues preguntársela a Dios, ¿no? O respondérsela más bien. Dice el versículo 18, ¿quién, qué Dios como tú? Está diciendo aquí Miqueas que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Muy buena pregunta. Y luego él mismo responde, no retuvo para siempre su enojo. Y vea la razón, porque se deleita en misericordia. Dios es un Dios que se deleita en misericordia. Pero el 19 quiero que ponga atención a todo lo que dice, porque aquí le voy a hacer una pregunta. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es lo que Dios ha prometido hacer. Él vuelve a tener misericordia de Israel en ese caso,
tiene misericordia, dice, de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ahora surge una pregunta. Si en estos momentos, fíjese, le preguntares a Dios acerca de tus pecados pasados, ¿qué crees que te respondería? ¿Qué crees que Él te respondería? Me gustaría que meditaras en esa parte. Mire, yo tengo una respuesta y es mi convicción muy personal, no le impongo, ¿no? Pero yo creo que Dios me contestaría, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Pues lo que Él ha perdonado no te lo está sacando continuamente cada rato, ¿no? Como a veces se hace, pues, en las relaciones interpersonales, aún en los matrimonios, ¿no? Que a veces decimos que la mujer no es histérica, es histórica, porque te saca toda la historia. Y a veces tenemos que pensar de esa forma que ya el pasado quedó ahí. Mire, Dios no es un Dios que te esté achacando constantemente. Su mano, por ejemplo, en David fue diferente. En el Salmo 32, versículo 5, la mano de Dios se agravó sobre él para que confesara el pecado, que es muy distinto. Pero precisamente el autor de uno de los salmos, vamos a verlo ahorita, la expresión tan hermosa que habla de Dios y tiene un concepto adecuado. Hermanos, ese trabajo, precisamente, de estarte achacando los pecados, es trabajo del enemigo. Pero debes creerle a Dios, no a tus sentimientos ni al acusador. No te guíes por sentimientos, cómo tú te sientas, tus emociones que te controlen realmente. Guíate por convicciones, lo que dice la Biblia en ese aspecto. Mire, ante esto no tenemos argumento que debatirle a Dios. El no leer la Biblia, no orar, hermanos, no pasar tiempo meditando en aquel que es bondadoso y lleno de misericordia, nos hace vivir a veces en error y muchas veces somos sujetos de nuestros pensamientos pasados, los cuales debemos dejar y pensar de manera y sobre todo en la forma en que Dios nos dice en la Biblia. ¿Ok? Quiero que leamos ahora el Salmo 130, versículos 3 y 4. Aquí el autor expresa una gran verdad, mis hermanos, que debe de cambiar tu forma de pensar acerca de Dios. Y por favor, ponga atención a esto y me gustaría que le contestáramos a Dios esta noche. Fíjense lo que dice el autor. Jehová, si mirares a los pecados. Estaba diciendo el autor, Dios, si nos trajeras a colación todos nuestros pecados. Vea la pregunta que hace. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién se mantiene en pie? Hay otra versión, dice, Señor, si llevaras una lista de todos nuestros pecados, ¿quién se mantendría en pie? Si Dios nos achacara y nos pusiera enfrente de todos nuestros pecados, ¿quién se mantiene en pie? Pero vea la respuesta que da. Pero en ti hay perdón de pecados, precisamente para que seas reverenciado, reconocido como un Dios bondadoso, misericordioso, pleno y amoroso. Por eso, la invitación de Dios, hermanos, al pueblo de Israel fue esta, ya que serían liberados de la cautividad. Y le dice ahí, volviendo a Isaías 43, versículos 18 y 19, fíjese lo que dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya no. El traerlas en la mente, estar dándole vuelta a lo mismo, créeme que te atormenta. Hay un libro muy bueno de una psicóloga cristiana que se titula ¿Quién me desconectó el cerebro? Y ella dice, esta mujer, Elizabeth, que la pasamos el resto a veces de nuestra vida pensando solamente en nuestro pasado y atados ahí cuando ya no debería ser esta parte. Y Dios cuando los iba a sacar de esa cautividad le dice, ¿saben qué? Y los iba a llevar otra vez por el desierto, pero el desierto iba a ser una bendición en la forma en que los iba a llevar y los iba a pasar por algo muy distinto. No como el tiempo de la prueba, que fue en el desierto, los 40 años. Ahora de regreso, en el amor de Dios, los iba a liberar y los iba a bendecir. Fíjese lo que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya, déjalas ahí. Y el 19 le dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Y les lanzo una pregunta, ¿no la conoceréis? O sea, ¿no me he mostrado a ustedes todo el tiempo? Y le dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor los iba a llevar por fuentes, los iba a llevar por lugares en los cuales iba a proteger a su pueblo, porque tenían que otra vez caminar hacia el desierto, hacia el lugar de origen. Hermanos,
Por eso Dios nos recuerda precisamente que más bien nos anima a no acordarnos de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas nuevas. Mire, en este nuevo éxodo, durante el regreso del exilio, los judíos pasarían a través de un desierto de desolación, donde Dios les proveería aguas y ríos en abundancia. Dios lo está prometiendo. Por ello, su pueblo, su escogido, a quien Él había creado, dice, te formé, debía publicar sus alabanzas. Sin embargo, aún falta por ocurrir un tercer éxodo, que será más glorioso, y ese se efectuará cuando el Mesías, hermanos, regrese a reunir a su pueblo y a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Por eso creo firmemente lo que dice la Escritura acerca de la renovación de los pensamientos. Es muy importante que tú y yo aprendamos a empezar a renovar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 nos da la clave para conocer cada día más y más a Dios. Mire, si no me atrevo a tener esa experiencia, o si no te atreves a tener esa experiencia con Dios, al conocerlo, me guiarán pensamientos del pasado y no lo que no lo que ya somos en Dios, y que somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí toda la oportunidad de ser hechas nuevas en Dios, porque ahí es donde Dios nos dice que tenemos que andar en novedad de vida. Mira lo que nos dice Romanos 12:2. No os conforméis. No tenemos que vivir amoldados a este sistema de este mundo, sino el contraste dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Apela a la mente. ¿Por qué tengo que renovar mi mente? ¿Por qué debo de pensar diferente? ¿Por qué debo de someterme a lo que Dios dice? Porque dice aquí el propósito, para que comprobéis a través de la experiencia diaria con Dios, voy a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. No solamente es buena, sino intrínsecamente buena, sino también es agradable y perfecta en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, que ya no estemos atados al pasado. Mucha gente sigue en ese proceso atado y ahí se ha quedado. Por eso definitivamente vivir en el pasado es no creer en el poder de Dios. Cuando estamos atados al pasado, hermanos, vamos a lastimar a la gente. Vamos a tener raíces de amargura muy fuertes y podemos dañar a nuestra familia o a seres amados. Por eso es importante que empecemos a renovar nuestro pensamiento y pensar de una manera diferente. Una de las claves que yo te digo, Filipenses 4:8. Te lo dejo tarea y estúdialo y analízalo, cada una de las partes, para que veas en qué te tienes que centrar. Raíces de amargura, por eso dice Efesios, quítense vosotros toda ira, toda amargura. Porque ¿sabe una cosa? Cuando hay una raíz de amargura, puede contaminar a otros. Y precisamente una raíz de amargura provoca ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia en el corazón. Porque y a veces esas punzadas que uno siente, como decía Asaf en el Salmo 73, es esa amargura que está ya llenando nuestro corazón y que puede contaminarnos. No viva usted en el pasado, viva en el presente, en lo que es en Dios. Así que, hermano, le animo a que usted está pasando por eso, lo deje. Y te lo digo por experiencia, pasamos por muchas cosas, pero tienes que cambiar tu forma de pensar, y definitivamente vivir en el pasado es no creer en el poder de Dios. Te invito ahora, Padre, gracias te damos por este fin de semana que nos permites estar en tu presencia, bendecir tu nombre y darnos cuenta que tú eres Dios. Te bendigo, te exalto y te doy alabanza y gloria, porque tú nos haces libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Cuando te conocemos y que tú llevaste nuestro pecado y aún pagaste por nuestros pecados, Señor, presentes, pasados y futuros. Y tú, Señor, nos conoces, pero nos haces nueva creación. Y sobre todo, quieres que vivamos y andemos en novedad de vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestro actuar. Y ayúdanos a creerte verdaderamente que somos libres y a vivir esa libertad, no para ocasión de la carne, sino para ocasión del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por perdonarnos, gracias por ser el Dios que te deleitas en misericordia,
y que nos rescatas y nos sostienes en todo tiempo y en todo momento. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, mañana va a ser un día muy, muy especial. Primeramente Dios, mañana tenemos servicio a las 7 de la tarde. Va a ser nuestro primer servicio de Navidad como iglesia, pero sé que será de mucha bendición en esa parte, con un tema muy relevante y reflexivo para este tiempo. Te invitamos, si quieres asistir, pues informes a los teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. Gracias, mis hermanos, por estar al pendiente. Gracias por sus oraciones. Gracias por el ánimo que constantemente nos dan. Y gracias también por la oportunidad que nos dan de llegar a sus corazones, a sus hogares, a su familia y poder ser de bendición. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Ha sido un placer estar contigo esta semana. Y bueno, disfrutemos tanto sábado y domingo. Y el domingo a la 1 tenemos nuestro servicio. Y sobre todo, dándole la honra y la gloria a aquel que nos salvó y a aquel que es el motivo de la Navidad. No es los regalos, no es la cena, no es la convivencia, es Cristo el motivo de nuestra Navidad. Que Dios te bendiga, excelente noche y nos vemos el lunes si Dios nos permite. Gracias.